Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con una frase de Paulo Freire, no con la pandemia, pero la pandemia lo ha agudizado. Empecé a hacer montones de cursos que tenían que ver con educación virtual, pero en definitiva con educación, porque, no sé, en el 2002 hice un curso de educación a distancia, un curso de 2 años, ¿no? Pero de educación a distancia en aquel momento, y son cosas que no las apliqué en educación a distancia porque prácticamente no hemos hecho nada en ese lapso, pero lo aplico todos los días en las clases comunes presenciales. Y ahora con el tema de la virtualidad se ha popularizado más. Esta frase de Paulo Freire a mí me gustó mucho porque puntualmente habla de que esto de ser docente no tiene que ver con una cuestión de transferir conocimientos, sino de habilitar a generar nuevo conocimiento y que los alumnos sean capaces de producirlo. Un debate para otro día con algo que tengo muy acá adentro, tiene que ver con frases que escuchamos siempre de tenemos que darle las herramientas para, no, que no memoricen, que no estudien. Bueno, pero en algún momento empecemos a dárselas porque las herramientas me parece que no se las estamos dando, no está funcionando muy bien. Se salvan algunos que las tienen, pero... Bien, narrativas. Narrar tiene que ver con contar, ¿sí? Esto, Real Academia Española. Algún hecho de ficción o lo que querramos, pero en definitiva, contar. Y creo que algo que venimos conversando desde que era así, y empecé a venir a SADAF, tiene que ver con esto de que muchos de nuestros estudiantes no se copan con nuestras clases, que no les interesa nuestras clases, y esto intenta entrar con otro tipo de relatos a los temas que tenemos que dar. Que intentemos que esos relatos que hacemos, que eso que tenemos que ir a contarle a nuestros estudiantes, sea interesante, les resulte atractivo a ellos para ir a estudiarlos y así producir ese conocimiento. Pensando en que los mensajes no solamente llegan de la lectura de un texto, que a ver, cuidado, lo que menos quiero hacer es sustituir la lectura de un texto. Me interesaría que lean más. Todo esto tiene que ver con tratar de que les resulte interesante para que vayan a leer. Pero también para nosotros, para que no soportemos todo en la lectura de un texto y pensemos que puede haber otras maneras de ir a contarlo. La bibliografía que no desaparezca, ¿sí? Pero la bibliografía se puede traducir, por ejemplo, con lo que comentaba Ricardo ayer, un video que les dejamos que vean en YouTube o en la plataforma que sea. No se rían, pero no tengo redes sociales, pero descubrí TikTok y TikTok me encanta porque montones de tips de Excel saco de TikTok, y eso que hay gente que me dice San Excel, pero sigo encontrando cosas nuevas, cosas que uno no usa. Esto de las narrativas, los textos separan lo que son las narrativas dentro de las narrativas transexuales, no, transversales, separa lo que son las narrativas. Yo les dije que iba a ser divertido esto. No te creo. Tenemos las narrativas multimedia, donde en realidad lo único que se hace es lo mismo traducirse en distintas plataformas, la misma historia, el mismo relato, lo mismo que quiero contar en distintas plataformas. Luego podemos hablar de narrativas cross-media, donde
un relato está contado en distintas plataformas, pero no el mismo relato. O sea, partes de un relato están en unas plataformas y partes del relato están en otras plataformas. Son continuaciones o anexos que se hacen. ¿De qué estoy hablando? No estoy hablando de finanzas, no estoy hablando del dictado de una clase. Estoy hablando en general de lo que es un relato. Y en tercer lugar, esto continúa con, que es el título del trabajo, las narrativas transmedia, donde estamos hablando de relatos que están soportados en distintas plataformas, pero con un condimento particular. Aquellos que leen el relato también participan en el relato y crean relatos. Y si ahora pensamos en la realidad de hoy y nuestros estudiantes se la pasan creando relatos. Yo no creo que yo tengo TikTok, dije hace un ratito, no tengo nada subido a TikTok. Soy un consumidor de eso nada más. Probablemente muchos de nosotros, si tenemos alguna de esas redes sociales, no participamos activamente creando, o algunos tal vez sí, pero nuestros estudiantes probablemente sí. La idea de esto es que eso lo puedan trasladar a clase. Si nosotros les pedimos que hagan una monografía, que hagan una investigación de algo, ¿por qué no pedir que también participen de la manera en que ellos están acostumbrados a hacerlo? Ahí, perdón, el último tip remarcaba que estas narrativas hablan de 3 pilares: la narración en sí misma, la tecnología, porque las plataformas están sustentadas en eso, y la participación, que no aparece en las narrativas multimedia o crossmedia. La comunicación de hoy, lo hablamos, porque lo hablamos en los comentarios anteriores, y estaba fascinado con la charla de ayer de Da Pena, porque tiene que ver con lo mismo de lo que estamos discutiendo, con tratar de darles lo que les sirve, pero no solamente aquello que les guste, lo que sabemos que les sirve porque les va a servir después en su actividad, ¿no? Generar esas capacidades y actitudes y demás. Y entonces, si nosotros quisiéramos, y yo sé que todos queremos que nuestros estudiantes se embeban de nuestras clases, se interesen en estas clases, pensemos en la comunicación hoy, que ayer lo mencionaba Da Pena también, es efímera, se basa mucho en las redes de comunicación y colaboración, colaboran entre ellos para generar y para estudiar. Entonces pensemos que eso es parte de la forma, no pensemos solamente en el trabajo práctico tradicional o en la clase tradicional. Está fragmentada porque está fragmentada en distintas plataformas, es dispersa, muchas veces volvemos a lo mismo de siempre, también charlamos de esto. Pensemos en un video en YouTube, en donde sea. Sí, también pensemos que no todos los videos son confiables, pensemos que también hay mucha basura, pero bueno, habrá que aprender a seleccionar, ¿no? La idea de todo esto es, como decía ahí, crear un puente, tratar de entrarles con sus lenguajes, tratar de entrarles con sus herramientas, no solamente pensarlo desde las nuestras. Y obviamente implica trabajo nuestro, implica ponernos a trabajar un poco más nosotros, digamos, hay que tener ganas. Entonces, ahora vamos a lo que produjimos. A raíz de un curso que estuve haciendo, de narrativas transmedia particularmente, que fue de la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba nos invitó a algunos docentes de la Universidad de Mar del Plata y de la Universidad de Entre Ríos. No sé por qué surgieron esas universidades, pero bueno, hicimos un curso todos juntos, organizado por la Universidad de Córdoba y con colaboraciones de las 3 universidades, pero organizado por Córdoba. A partir de ahí tuvimos que hacer alguna tarea y bueno, yo ya me fui de mambo, me gustó y puse en práctica algunas cosas.
Y esto es para un tema de administración, de la materia de administración financiera, en el campus virtual, pero no tiene esto por qué ser para educación virtual, o sea, ahora estamos en presencialidad, pero bueno, parte de esto lo tenemos sustentado en el campus. El relato de, particularmente el tema acá es evaluación de proyectos de inversión, lo sustenté todo en Game of Thrones. Estoy mirando a alguien a quien yo ayer no le quise spoilear nada, pero porque Game of Thrones podría haber sido cualquier otra cosa. Podría haber sido Alicia en el País de las Maravillas, Caperucita Roja, o lo que se les ocurre. A mí es larga, pero vi 2 veces y media prácticamente la serie, me gustó claramente. En el campus lo que hay es una introducción a lo que van a tener que hacer, con cuáles son los objetivos que van a tener que aprender, y luego ejercicios basados en los personajes de Game of Thrones. A ver, basados. El ejercicio después no tiene nada que ver con Game of Thrones, pero son ejercicios donde, no sé, Joffrey, para los que lo conozcan, Joffrey Baratheon tiene una heladería. Y claro, es un señor frío. Tiene una heladería, ¿sí? Luego se pierde Game of Thrones, ¿sí? No es que tiene que ver con la serie, se puede sustentar en cualquiera de ellos. En la web lo que estos muchachos se encontrarían es el mapa de Poniente, donde están todos los reinos, y si llegan a ver, tienen sobre el mapa distintos nombres de distintos personajes que si ustedes, vamos a salir de la presentación un segundo. Este es el aula de la materia. Acá tienen, a partir de acá, las pestañas de este tema. Y acá, ¿cómo? El Banco de Bravos es el... Hablen, no hay problema. El Banco de Bravos es quien va a ofrecer plata para desarrollar alguno de estos proyectos, no todos. Lo que debieran hacer los estudiantes a lo largo de 6, 7 semanas de clase es ir entrando en los distintos, no me voy a meter en esos que son más largos, queda más lindo el de Daenerys, por ejemplo. En cada uno de ellos entran a la descripción del trabajo práctico, pasa lo mismo con todos, ¿no? Entran al de Arya, por ejemplo, y acá tienen el proyecto de Arya Stark. O a la biblioteca, en donde está Samwell. Obviamente, la biblioteca tiene los títulos. En algún momento, en el primer inicio de la pandemia, sin poder ir a una biblioteca siquiera, empezamos a divulgar alguna bibliografía y bueno, eso se cortó, obviamente. Y después, bueno, estos son los objetivos que se tendrían que aprender. Silencio, por favor. La introducción, donde les cuenta esto de que, bueno, Ticho Nectoris es el del Banco de Bravos que va a evaluar los proyectos. Un cuento, esto es una entrada. Hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy lejano, su señor se encontraba preocupado por las riquezas y el castillo. Si bien era un soberano poderoso y reconocido por todos los demás, en el último tiempo la vida no le había sido favorable. Tenía 2 hijos hermosos y con un futuro prometedor, pero su amada esposa acababa de fallecer al dar a luz a su tercer hijo. Buscando olvidarla a ella y a un hijo que se la recordaba constantemente, aunque no tuviera ninguna culpa de ello, se dedicó noche y día a incrementar su riqueza. El rey Tywin se encontró pues decidido a generar ganancias a toda costa. Así, envió ejércitos a todas las comarcas circundantes para saquearlas, someterlas y hacerse de sus riquezas.
Cuando la mano del rey, su consejero personal, le advirtió que no era conveniente seguir en ese camino, el rey despóticamente lo mandó a callar, ya que cada incursión emprendida le dejaba ganancias, ni un día de pérdidas. Cuando la mano insistió en su postura, Tywin lo mandó a encerrar por ignorante. Cuando el consejero desde la celda suplicó que atendiera sus razones, lo mandó decapitar, entendiendo que su cabeza ya no funcionaba como antes, si no podía ver que un proyecto que deja meras ganancias no puede ser rechazado. Tiempo después, el señor comprendió, a las malas y arruinado su reino, que aunque una empresa genere ganancias, no debe alcanzar con eso para elegirla. Debe tener un rendimiento tal que justifique embarcarse en ella, porque lo que debe incrementarse no son las ganancias en sí, sino el valor de la empresa, teniendo en cuenta lo que su consejero llamaba tasa de corte. Por desgracia, el último corte que éste conoció fue el de su cabeza. Hace mucho No, basta. Bien. Los alumnos lo escucharán cuando quieran, no lo escucharán, lo verán. Más arriba, más allá de pasar por ahí, en cada solapa tienen, en cada una de las solapas, tienen, nuevamente son los proyectos, y al final de cada proyecto tienen un foro donde ellos tendrían que ir analizando, haciendo consultas a nosotros o a sus compañeros. Ellos se supone que van a recorrerlos como se les ocurra, cada grupo entrará a recorrer cada proyecto en el orden que ellos quieran. Luego tenemos las pestañas de evaluación, donde lo que les preparamos fueron dos, yo señalo acá, a ustedes no les interesa, ¿no? Pero dos cuestionarios de autodiagnóstico para un grado menor o mayor de avance, solamente para que ellos vieran cómo están con los conceptos. Luego sí, una tarea donde deben subir los informes finales, que esos son los que llevarían evaluación, y un recordatorio de que deben hacer una presentación de esa evaluación, que se sugiere que sea un video, pero podrían pensar en otras. Hay muchas veces que nos sorprenden con las presentaciones que hacen. Y por último, una solapa de contribuciones, con una herramienta que descubrí nueva, que es un panel de cooperación. Moodle va adicionando herramientas. Estos paneles de cooperación es como una especie de panel donde los alumnos pueden agregar por sí solos lo que quieran. Un dato, un video, lo que fuera. La idea es que ellos aquí agreguen herramientas que les sirvan a los otros compañeros para resolver algún problema que tuvieron o no con los ejercicios. O, por ejemplo, A4. Agua. C5. No. Agua. D3. Me esperan que ahí se ve muy minimizado. No se ve lindo. Acá lo van a ver mejor. El panel de cooperación es esta herramienta Board. Al menos yo la descubrí hace muy poquito. A4. Agua. C5. Agua. D3. Tocado. A8. Agua. D5. Tocado. B9. Agua. D4. Hundido. Hundido. Costo hundido es un concepto que empleamos cuando evaluamos financieramente un proyecto de inversión. Los costos hundidos son los que el inversor ya pagó o se comprometió a pagar antes de volver al proyecto. Y por eso no debemos incluirlos en la evaluación. No. 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 Bueno, esos en realidad están guionados y son los hijos de una amiga, pero se supone
que podría ser el alumnado. Bien. Conclusión, no sé si estamos. Las narrativas transmedia de las que estamos hablando es simplemente una forma diferente de tratar de encarar los temas, que pueden ser uno, pueden ser varios, pueden ser todos en una materia, pero intentando tomar lenguajes o herramientas que ellos tengan, que se sientan partícipes de. Es buscarle una nueva vuelta como para tratar de generar participación e interés y que participación, básicamente. Es una manera, no es la única. La idea de esto es generarles experiencias diferentes con sus lenguajes, que no desaparezca la bibliografía. Los slides los salteé porque directamente me pareció mejor mostrárselos desde la web. Pero ahí está remarcado que este tema no pasa por reemplazar la bibliografía tradicional del libro, ni mucho menos por otra cosa, sino tratar de buscar adicionarles otras cuestiones. Bien, y para cerrar, todos tienen una tarjeta, ¿sí? Ahí viene. Todos tienen una tarjeta, ¿sí? Bien. Si la miran, pero la tienen que mirar bien, tiene una letrita, es un cuadrado, ese QR, y en cada lado tiene una letra. A, B, C, ¿todos tienen? No. ¿A alguien le falta? Sí. Todos sí. En cada lado tiene una letra. La letra que ustedes pongan para arriba es la letra que están queriendo responder, ¿sí? Si yo la pongo así, la letra que vale es la letra que tiene en este lado. Si yo la tarjeta la pongo así, la letra que vale es la que tengo en este lado. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Es fácil. Esto es para... En realidad para lo que querramos, ¿sí? Pero... A ver. La propuesta del docente para el tema a partir del relato Juego de Tronos sería, cuando mucho, una narrativa multimedia, sería una narrativa crossmedia, sería una narrativa transmedia si se consigue la participación de los estudiantes, asegura la participación activa del estudiantado. ¿Qué opinan? No los quiero escuchar, los quiero ver. Por favor. Mostrarme la respuesta que quieran mostrar. Los estoy tomando, Lo ¿eh? está escaneando. Si ustedes se fijan, al costado están apareciendo las tarjetitas de cada uno de ustedes. Y el aula es grande, ¿eh? Los números son los números de la tarjeta, pero... Y ahí está. Sí, sí, sí. Tómale de Bueno, no, porque ya lo cerré, pero... Ah. Bien. Hacemos de vuelta. De vuelta. ¿Cómo que 23 no está? Ahí está. Lo que pasa es que no tenés vehículo. Y ahí les muestra cada línea les va mostrando cuántos respondieron cada una de estas preguntas. Que puede haber una real o no, puede esto usarse para una cuestión de opiniones de los estudiantes frente a algo, puede ser un juego. Esto es...
Plickers.com, la app es totalmente, bueno, tiene una versión paga, pero esto es lo que acabamos de hacer, es totalmente gratuito. Se descargan las tarjetas en un PDF que uno después las imprime en lo que quiere y puede servir para lo que querramos. No, las tarjetas son las mismas, lo único que responden es A, B, C, D. No son para esto. Pero, a ver, pero el estudiante tiene que tener algo impreso con eso. Lo tiene que tener impreso, sí. No, pero... No te lo paso, porque tiene que ser una tarjeta en particular de las 40. La versión gratuita tiene 40 tarjetas, las que no son gratuitas tienen más, pero bueno. Exactamente. Para la clase inicial las he usado yo, por ejemplo, para ver con qué conocimientos vienen. Bueno, en realidad es la idea que se nos puede ocurrir a nosotros. De hecho, usé la de 4, que más de 4 no acepta, básicamente porque los cuadrados tienen 4 lados. Pero también se pueden hacer con alternativas de 2 o de 3. Bien. Muchas gracias. Antes que nada, Martín, felicitaciones. La charla realmente impecable. Si me permitís, no voy a hacerte preguntas, solamente un comentario con respecto a lo que has hecho, ¿no? Para agregar lo que puedo aportar desde mi mirada, es que en un aula, y esto sale de una investigación que hizo un señor, un psicólogo que utiliza la psicología aplicada a la educación, donde él descubrió que en el aula coexisten muchos estudiantes, pero hay 2 extremos bien definidos. Y en el aula nos encontramos con el pequeño científico y también el artista. Y nosotros, cuando estamos al frente de un aula, tenemos que tratar de identificar que nos vamos a encontrar con científicos, como hay aquí en este momento, y también con artistas. Y con ellos es que tenemos que, algo que has dicho muy lindo porque nos identifica a nosotros, que en la educación tenemos muchos caminos, pero hay 2 definidos, que es ser conductistas o ser constructivistas. Nosotros el camino que elegimos es el de construir el conocimiento con los estudiantes. Así que nos hemos sentido realmente muy identificados con esta exposición. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Devolvemos. La última. No, un dato nada más, felicitarte por tu vocación, por tu tiempo y ahí preguntarte cuánto tiempo tardaste en armar esa plataforma del campus. Esta respuesta obviamente no sería la misma si te la diera hace un año que ahora, ¿no? Porque la experiencia hoy es otra cosa. A ver, la cocina de esto, posta real. En la mente, la idea de la plataforma de Juego de Tronos y demás, como les comentaba antes, surgió a partir de una tarea que tuvimos que hacer para este curso que hice. La construcción de los 8 prácticos en realidad no me llevó tiempo ahora porque son parciales viejos. Normalmente yo por año me tomo un tema que ya sé que los de este año van a ser de Carlitos Balá, por ejemplo. Un año fue Juego de Tronos y bueno, tuve como 8 parciales de Juego de Tronos y ahí están volcados, no tuve que trabajar para eso. La construcción de la plataforma en sí
Nada, ahora tardé 5 horas, no más. Tardé más, de hecho, porque en el Moodle de la Nacional tengo mosaicos, ¿sí? Todavía no lo pude implementar, lo voy a implementar ahora en este cuatrimestre esto. En el Moodle de la Nacional tengo mosaicos, y me gustan más las pestañas que tengo en el Moodle de KS, que no tengo mosaicos, y en el otro no tengo pestañas. Entonces, tardé en elegir de ver cómo quedaba, cómo no quedaba. Y en lo que tardé más fue, en el mapa no me gustaba cómo me quedaba con los hipervínculos, para mostrárselos acá. Hasta que, buscando, encontré el HP5 que me permitió mostrar los hipervínculos diferentes, lo pegué en una etiqueta, pero no tardé mucho. Claro, sí. A ver, para hacerlo más visualmente atractivo, diría. Porque si vos no le pones el mapa, funciona igual. Pero volvemos a lo mismo. La historia es que digan, ay, a ver. El audio que escucharon es un cuento que escribí es un cuento que escribí en media hora. Sí, está bien. Estaba la noche el día anterior pensando cuál podría ser un tema hasta que, nada, ya hice el link y salió como salió. Y lo grabé después también, a la primera salió y lo que salió publiqué, no le dediqué más tiempo que eso, tal vez, porque tampoco tenía mucho más tiempo ahora. Pero el video, nos juntamos a cenar el viernes pasado en lo de mi amiga, y invité a los hijos a propósito porque, si ustedes veían, era TikTok. Era el TikTok de la hija. Hice el libreto, era una hoja A4, el libreto en letra grande para poder estar, ella leía, o sea, la hija no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero tardé, en realidad nada, y bueno, hay que ir, la idea te puede llevar más tiempo, después no tardé mucho. Sí, por la preparación de los recursos, pero tiene su... Sí, pero... Igual convengamos que Martín tiene la faceta artística. Él tiene, Claro. Bueno, muchas gracias.